¿Estás lista? ¿Estás listo para empezar a detonar un flow on demand? Entonces estás en el sprint correcto. Te doy la bienvenida a este sprint donde vamos a platicar muchísimo alrededor de la ciencia de flow, cómo trabajar dentro de crecimiento exponencial, cómo trabajar con tu flow, cómo estar fluyendo a lo largo de las cosas que estás haciendo, cómo tener un grado de concentración, nivel Jedi, en el cual puedas enfocarte en aquellas cosas que son importantes, en aquellas cosas que quieres estar avanzando más en tu día a día. ¿Sí? Vivimos en un mundo lleno de distracciones, vivimos en un mundo que constantemente está peleando por nuestra atención. Literalmente las empresas pagan por tener tu atención. Por eso es que hay publicidad, por eso es que en tus redes sociales aparecen tantas cosas que están buscando jalar tu atención, porque literalmente las empresas se están peleando, están pagando por tener tus ojos, por tener tu atención, por tener parte de tu día a día, ser parte de tu día a día. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar mucho en este sprint sobre cómo podemos trabajar más con flow, cómo eliminar distracciones, cómo eliminar la saturación de lo que estamos viviendo en nuestro día a día, cómo trabajar con nuestra dopamina, cómo usarlo a nuestro favor, cómo empezar a entender cómo funcionan los diferentes detonadores de flow, es decir, qué te ayuda a generar estos estados de flow. Vamos a trabajar muchísimo con eso a lo largo de todo este espacio y es un sprint que tiene muchísima información. Vas a aprender montones de herramientas que te van a ayudar a implementar todo esto. Vamos a platicar sobre todos los detonadores que van a generar este flow. Son un montón, ¿ok? Son un montón. Vamos a platicar sobre qué puedes hacer en cada uno de ellos para incorporarlo en tu día a día, para que puedas empezar a implementar esto de una forma fácil, de una forma sencilla y de una forma, por supuesto, que te esté dando los resultados que estás buscando. Así que, primero que nada, felicitarte por estar aquí, por estar en este sprint, por seguir avanzando, por estar trabajando en tu proceso de crecimiento exponencial. Esto es un proceso que sin importar en dónde te encuentres en este momento, sin importar si este es el primer sprint que estás viendo, si esta es la 10ª vez que estás viendo este sprint, no importa cuántas veces has pasado por esto, este espacio es para ti. Es un espacio para honrarte, es un espacio para saber que puedes seguir llevándote a un siguiente escalón y trabajar en tu crecimiento exponencial. ¿Sí? Recuerda, mucho lo que vamos a ver en este espacio, en Flow, a lo largo de crecimiento exponencial, tiene que ver con cómo ayudarte a que estas subidas que vas a tener, estos puntos, una vez que te estás recuperando de estas posibles caídas o de estos posibles espacios de estancamiento que estás teniendo en tu vida o que hayas tenido en tu vida, Flow te va a ayudar a acelerar aún más ese crecimiento y de eso se trata este espacio, ¿sí? Este módulo o este sprint es tan importante porque al final del día esto es lo que te va a ayudar a tener ese crecimiento exponencial. Eso es lo que te va a ayudar a generar o a tener la atención que quieres tener para hacer que las cosas pasen, ¿sí? Atención es una de las monedas que tenemos que utilizar, es uno de los costos, déjame llamarlo así, que tenemos que pagar para poder hacer que las cosas pasen, ¿sí? El ponerle atención a las cosas, en definir en qué me voy a enfocar, qué voy a trabajar, qué voy a hacer. Y una vez que estamos ahí, ¿cómo convertimos esa atención en flow? ¿Cómo nos movemos en esa dirección? Y precisamente eso es mucho de lo que este sprint te va a enseñar, este sprint te va a apoyar a estar trabajando. Porque vamos a recorrer de nuevo toda la taxonomía de flow, cómo se compone flow, cuáles son las 4 fases que te van a ayudar a estar en flow, por qué fases o por qué etapas tienes que pasar para que eso ocurra. Vamos a platicar mucho sobre diferentes neuroquímicos, desde cortisol, norepinefrina, anandamina, por supuesto, adrenalina. Vamos a hablar muchísimo de la dopamina, serotonina, en fin, óxido nítrico, un montón de cosas que te van a ayudar a entrar en ese flow y cómo empiezas a entender la biología detrás de eso para que puedas generar esos estados on demand. Esto no se trata de entrar a flow cada vez que las cosas están alineadas en el momento perfecto, cuando estás inspirada o inspirado, cuando todo está en orden. Se trata que puedas generar esos estados de flow cada vez que lo necesites. Ese es el objetivo de este sprint. Y por eso es que la gente batalla tanto en eso. Recuerdo mucho esta frase de Picasso. Él decía que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando.
¿sí? Y yo creo que mucha gente les encantaría tener el espacio que tú tienes ahorita de poder conocer cómo entrar más a flow para poder utilizarlo cada vez que lo necesitan, no cada vez que están de buenas, no cada vez que todo está en orden en casa, no que cada vez que van regresando de vacaciones y todo está en paz. No, 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 es cómo puedo utilizar estas herramientas cada vez que lo necesito. La gran pregunta es, ¿qué carambas es flow? ¿De qué se trata esto de flow? ¿Cómo podemos definir, ¿sí? Estar en flow? ¿Cómo sabemos si estamos, si no estamos? ¿Qué define ese estado de flow? ¿Sí? Y vamos a entender que flow de entrada es un estado óptimo de conciencia, de entrada, en donde lo que estamos haciendo, estamos en nuestro mejor momento como nos sentimos y estamos en nuestro mejor hacer, déjame llamarlo así, estamos haciendo o estamos desempeñándonos de nuestra mejor manera y estamos sintiéndonos de nuestra mejor manera. Y es cuando todo pasa, cuando las cosas están ocurriendo sin que tú te percates del tiempo, déjame llamarlo así, ¿sí? Es un estado, de nuevo, de conciencia donde nos sentimos en nuestro mejor momento y donde nos desempeñamos en nuestro mejor momento, de nuestra mejor forma. Eso es lo que quiere decir flow, ¿sí? Friedrich Nietzsche, es un, o fue más bien un filósofo, déjame llamarlo así, y un psicólogo en muchísimos, o sea, muchos temas que estuvo trabajando, pero se le considera uno de los primeros filósofos en alto rendimiento, estamos hablando de 1870, una cosa por allá, porque una de las fijaciones que él tenía, muchas fijaciones, ¿sí? Pero tenía un gran elemento alrededor de cómo entender cuando el cuerpo evoluciona, cuando físicamente nuestro cuerpo evoluciona, cómo nuestra mente está evolucionando y por ende nuestra conciencia también evoluciona, ¿sí? Era un proceso de cuerpo, mente y conciencia lo que él estaba viendo y él se enfocaba mucho precisamente en eso. Una de sus ramas era cómo elevo mi nivel de desempeño a nivel físico para que a nivel mental pueda mejorar de tal forma que a nivel de conciencia pueda evolucionar también, ¿sí? El término de flow como tal, uno, o el padre quizá de este término de flow es Mihaly Csikszentmihalyi, ¿sí? Tiene un libro, quizá el libro más conocido de flow, que literal se llama Flow, es cómo entrar en estos estados, cómo empezar a generar estos estados de flow, cómo entender que cuando las personas están en un gran estado de desempeño, como lo platicábamos ahorita, están logrando cosas extraordinarias. ¿Qué es lo que hace que las personas puedan vivir de esa forma? ¿Sí? De hecho, una pregunta que detona que Csikszentmihalyi empiece a trabajar en esta línea de flow, que ni siquiera sabía que lo iba a trabajar, déjame llamarlo así. La pregunta base que se hacía es, ¿qué es lo que le da sentido a la vida? ¿Qué le da sentido a nuestra vida? Y una de las cosas que encontraba en eso es que una de las cosas que le da sentido a nuestra vida es el progreso, es el desarrollarnos, es el crecer. Y de ahí empieza a evolucionar esto. Y bueno, ¿y qué tenemos que hacer para crecer y para desarrollarnos? ¿Y cómo podemos desempeñarnos de una mejor manera? Y es cuando acuña este término de flow. Varios autores previos, William James, por ejemplo, lo llamaba estos estados de éxtasis, estos estados o estas experiencias en las cuales era como si fuera un momento trascendente, en el cual el tiempo se desvanecía y lo llamaban de una forma distinta. Hasta Mihaly Csikszentmihalyi es cuando empezamos a llamarlo flow, cuando entendemos que las cosas fluyen, déjame llamarlo así, en ese proceso. Entonces, más allá de la historia de flow, lo relevante de esto, además de que Csikszentmihalyi, de nuevo, además de ser el padre de Flow, empieza a trabajar con muchos detonadores, encontrar detonadores de Flow. Él define 6 grandes características. Bueno, originalmente definió 9, pero para efectos prácticos de lo que vamos a platicar en todo este sprint, vamos a hablar de 6, porque las otras 3 características que definió después se retomaron más bien como detonadores de Flow. Es decir, no era una característica, era algo que detonaba flow. También vamos a platicar de esas 3 más adelante, cuando estemos progresando a lo largo de este sprint, pero ahorita vamos a enfocarnos en estas 6 grandes características que Csikszentmihalyi define, que definen este flow, o que encuentra o determina que generan, perdón, que vive este flow. Entonces, la primera de ellas tiene que ver un estado de concentración completa, ¿sí? Y específicamente es un estado de gran concentración en un campo en lo específico. ¿Sí? Es decir, no estás concentrado en 20,000 cosas a la vez, estás concentrada o concentrado en una materia en específico, en algo puntual que quieres avanzar, en lo que quieres lograr, ¿sí?
estás totalmente absorbida o absorbido por eso que estás haciendo en ese momento, ¿sí? Quiero que pienses en momentos en los cuales has experimentado este estado de flow, que estoy seguro que ya lo has vivido en algún momento, cuando algo estaba funcionando muy bien, cuando las cosas fluían, cuando sentías que todo avanzaba de una forma, déjame llamarlo así, fluida, fácil, sencilla, cuando las cosas se materializaban, es que como conectabas ideas, es como, claro, y podemos hacer esto y hacemos esto, y entonces avanzas y entonces te sientes de esa forma. Cuando había ese progreso, probablemente había este gran grado de concentración en una sola cosa. No estabas pensando en el súper y en la casa y en tu pareja y en los hijos y en el perro. No, estabas pensando en eso que estaba resolviendo en ese momento, sea lo que sea. ¿Ok? Segunda gran característica que tiene Flow es que hay una fusión, déjame llamarlo así, entre tu acción y tu conciencia. Es decir, las decisiones que estás tomando en ese momento, cuando estás en flow, son tan rápidas, son tan, pareciera que no hay un espacio de decisión. Estás fluyendo de tal forma que sí, voy a dar el paso A, luego el paso B, luego el paso C. Te estás moviendo, ¿sí? Las acciones y la conciencia se fusionan. Es lo que los taoístas llaman armonía, ¿sí? Todo está conectado, todo fluye de una forma sencilla, resuelves problemas de una forma rápida, de una forma ultra enfocado o enfocada en lo que estás haciendo, ¿sí? No estás deteniéndote a pensar, debería hacer esto o debería hacer esto, déjame analizar, no, es, pum, sí, claro, es por aquí y es por acá y vamos a hacer esto y vamos a conectar esto y nos vamos a mover así, ¿ok? Vamos a ver qué se necesita para estar ahí en un momento más, lo vamos a platicar, por supuesto, pero es bien importante entender que hay esta fusión entre acción y conciencia. Número tres, eh, y esto es bien interesante porque hay un desvanecimiento de tu ser, te desvaneces en lo que estás haciendo, ¿sí? Probablemente te ha pasado, perdona, que tal vez estabas en una conversación muy profunda con alguien y a lo mejor tenías, no sé, una pierna cruzada, ¿no? Estabas en una posición, estabas incómoda, estabas recargado de alguna forma y estabas tan metido en esa conversación que ni siquiera te diste cuenta que a lo mejor la pierna o el brazo te estaban doliendo, que ya no estabas en una posición cómoda. Hasta que terminas ese espacio, hasta que termine esa conversación, hasta que cambies de tema, es como, claro, ya me acordé que quería ir al baño, ¿no? De repente como que te dan muchas ganas de ir al baño, no, es que ya tenía tu cuerpo, ya quería ir al baño, pero te desvaneciste, dejaste de estar presente en tu cuerpo, déjame llamarlo así, ¿sí? De nuevo, tenías el brazo cruzado de tal forma y de repente es como, ya me dolió la muñeca. Claro, sí, porque regresas a tu cuerpo, déjame llamarlo así, ¿sí? Es como que esta parte interna en ti, vamos a ver la biología de eso más adelante, pero, o a nivel neuroquímico qué pasa, pero te desconectas de ti, te desapegas de ti, ¿sí? Es como se te olvidan un montón de cosas de ti, de tus necesidades físicas, ¿ok? Porque estás totalmente metida o absorta en lo que estás haciendo, ¿ok? Cuarta gran característica es que el tiempo se altera. De repente, de nuevo, imagínate que fuiste con tus amigos, tus amigas, tuviste una conversación súper buena, estabas en un proceso de planeación con tu equipo, estabas teniendo, ¿sabes? Este espacio en el cual estabas estudiando algo y estabas metidísimo haciendo eso, y de repente volteas, ves la hora y dices, wow, ¿cómo? Ya pasaron 3 horas, ya pasaron 4 horas, ¿cómo? Se sintió como si apenas estamos arrancando, ¿sí? Porque el tiempo se desvanece, el tiempo deja de tener relevancia, déjame llamarlo así, ¿sí? Estabas tan metida o de nuevo tan metido, es lo que Philip Zambrano, pero Zimbardo, que es un psicólogo de Stanford, él llama a este proceso el profundo ahora, ¿ok? Philip Zimbrano. Y él le llamaba esto, o le llama esto, el profundo ahora. Es como, estás ahora, pero se extiende, ¿sí? Es el tiempo que se desvanece, dejas de pensar en eso también. Quinta gran característica, ¿sí? En este espacio es esta paradoja de control, ¿sí? Y esto es bien interesante porque sentimos que controlamos todo lo que está pasando en ese momento, ¿sí? Estás tan metida de nuevo en lo que estás haciendo. Tal vez estás creando una presentación de algo que vas a dar, estás creando un nuevo producto, un nuevo servicio para tu empresa, estás teniendo esta conversación y estás tan metido que sí, controlas esto, y entonces sí hay que poner esto y hay que quitar esto y hay que hacer esto, y no, esto va a funcionar así. ¿Recuerdas? Hablábamos hace rato de la fusión que hay entre la acción y la conciencia, ¿sí? Eso te genera esta paradoja del control en la cual tú sientes que puedes controlar
todas las variables de este minimundo, de esto que estás viviendo, no que controles el mundo entero, sino que puedes controlar esto que está pasando, ¿cierto? Sexta y última gran característica de flow, y esto me encanta, que es cuando estamos en flow, es como si estamos viviendo una experiencia autotélica. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Una experiencia autotélica, eso quiere decir que es una experiencia que el solo hecho de hacerlo es la recompensa que estás buscando. ¿Sí? O sea, el solo hecho de hacer eso es la recompensa, más allá del resultado que obtengas, más allá de lo que logres, ¿sí? La experiencia en sí misma es la recompensa de hacerlo. ¿Sí? Es como hay gente que, por ejemplo, disfruta muchísimo el ejercicio, más allá de bajar de peso, más allá de estar más fuertes, de tener una mejor figura, de tener más salud, más allá de esos resultados, déjame ver así, de segundo grado, la experiencia resulta una experiencia autotélica, es decir, solo el hecho de haber ido al gimnasio me da placer, lo disfruto, más allá de las consecuencias de eso, más allá de lo que logro por estar ahí. ¿Sí? A eso se refiere este concepto de autotélico. ¿Ok? Entonces, flow es eso. Disfrutas tanto hacerlo, es como vuelves a entrar en flow para poder seguir desarrollándote de esa manera. ¿Sí? Como te decía, Csikszentmihalyi determinó que había tres características más que tienen que ver con feedback inmediato, con tener metas claras y con esta habilidad que debe de haber, o este balance más bien que debe de haber entre la habilidad y el reto. Después se determinó que más que características de flow, son detonadores de flow. Vamos a platicar todo eso en un módulo más adelante dentro de este sprint, donde vamos a hablar de los diferentes detonadores. De hecho, son 12 detonadores a nivel individual y 10 detonadores a nivel de equipo. Vamos a platicar de eso más adelante. Pero simplemente quiero que tengas la información completa. ¿Sí? También es importante entender que flow se mueve, es un espectro. Puedes tener un microflow, puedes tener un macroflow, puedes tener flow en el cual estuviste en ese estado por un par de minutos, en cosas muy puntuales, muy específicas. ¿Sí? Me encantan los juegos de mesa y algo que disfruto mucho cuando compro, cuando me llega un juego de mesa, es, déjame llamarlo así, como el abrirlo, el ordenarlo, prácticamente todas las tarjetas que vienen en el juego, les pongo unas micas y demás, y me pierdo en eso. Para mí eso me ayuda a entrar en flow, es algo que me ayuda mucho a entrar en flow. Ya platicaremos de ejemplos más adelante, pero para mí eso es un microflow. ¿Sí? O sea, es como ese proceso y esos 20, 30 minutos en los que estoy ahí, más allá de jugarlo. Ni siquiera me he sentado a jugarlo. El solo hecho de ordenarlo, de abrirlo, de acomodarlo, etcétera, etcétera, a mí me ayuda a entrar en flow. ¿Sí? De nuevo, la recompensa es el ordenarlo, es estar ahí, más allá del resultado, disfruto mucho ese proceso. ¿Ok? Y eso es un microflow. Macroflow tiene que ver con estados en los cuales tal vez estás creando cosas enormes, tal vez estás trabajando en un libro, tal vez estás trabajando en un nuevo proyecto que quieres hacer, en resolver algo, etcétera, etcétera, que tiene un mayor impacto. Entonces, ahí está espectro, déjame llamarlo así, de flow. Y también es importante entender que el flow es medible, es algo que podemos medir, ¿sí? De hecho, hay diferentes estudios que se han hecho alrededor de esto donde se indica que, por ejemplo, tu productividad aumenta, tu motivación y tu productividad aumentan un 500% cuando estás en flow. Se estima que hay un incremento en un 200% en tu aprendizaje y en tu memoria, por ejemplo, cuando estás en flow. Vamos a ver pero cómo entrar a esto y cómo generar un momento más. Hay cerca de un 230% de aumento, perdón, 430% aumento en tu creatividad, en tu innovación. Por eso es que cuando estás en estos estados, te es muy fácil esta fusión entre acción y decisión, ¿sí? Entre acción y conciencia, porque estás fluyendo con eso, estás siendo mucho más creativo, estás teniendo una mayor propensión al riesgo, déjame llamarlo así, que vamos a hablar también de riesgo, mucho vamos a hablar de riesgo más adelante, pero ¿cómo juegas más con eso? ¿Sí? Hay, por supuesto, mucha más persistencia, mucha más colaboración, mucha más empatía cuando estás en flow. ¿Okay? Entonces, es bien, bien, bien importante que podamos generar más de esto. Imagínate que pudiera ser 500 veces más productivo esta semana. 500 veces más productivo. De hecho, se habla que hay personas que generan de forma intencional un día de flow a la semana y cómo en ese día de flow a la semana pueden terminar el trabajo de toda la semana, ¿ok? Cuando están en flow. ¿Por qué? Porque son 500 veces más productivos.
porque no hay distracciones, porque su atención está 100% enfocada en lo que quieren estar logrando. Vamos a platicar cómo llevarte a ese punto, cómo llevarte a ese estado. Entonces, ¿qué pasa a nivel biológico o a nivel neurobiológico en realidad cuando estamos en flow? ¿Qué es lo que está ocurriendo? De entrada, nuestro cerebro está trabajando muchísimo, pasa por diferentes tipos de ondas, vamos a platicarlo desde ondas beta, cuando estamos en una etapa de lucha, ¿sí? Hasta ondas gamma, ondas teta, en las cuales estamos teniendo nuevas ideas, ¿sí? Cuando estamos en ondas alfa, en fin, vamos a platicar mucho de esto, pero nuestro cerebro pasa por diferentes estados, ¿sí? O diferentes ondas con las que está trabajando para poder vivir este flow. También a nivel químico vamos a tener diferentes, hay 7 grandes químicos o neuroquímicos que estamos liberando. Como te lo mencionaba hace rato, los principales, o dentro de estos 7 está cortisol, norepinefrina, anandamina, dopamina, serotonina, óxido nítrico, y hay uno que me estaba, acetilclorina, que tiene mucho que ver con un tema de enfoque y estar alerta, ¿sí? En tu descargable, en tu cuaderno, vas a encontrar estos 7 neuroquímicos y exactamente qué hacen en tu organismo. Lo vas a tener en la guía para que lo puedas ir revisando. También hay nuestro cerebro genera mucho GABA y glutamato. GABA, perdón, es una sustancia que nuestro cerebro genera y que puedes ingerir, de hecho, que te ayuda a bajar las revoluciones, te ayuda a bajar la velocidad, te ayuda a apagar sistemas. De hecho, hay gente que consume GABA en las noches para poder dormir de una mejor manera. Y por el otro lado, el glutamato lo que hace es, al contrario, hace que las cosas se enciendan, que se prendan, que tus sistemas se enciendan, ¿sí? Entonces, vamos a ver todas estas olas o estos ciclos en los que nuestro cerebro trabaja y la forma en la que podemos sacarle el máximo provecho a todo este espacio para poder implementar esto en nuestro día a día, ¿sí? Nuestra variabilidad de ritmo cardíaco aumenta, ¿sí? Nuestra respiración cambia también, se vuelve mucho más lenta y más profunda en algunos casos, ¿sí? Va a haber momentos en los que al contrario vas a entrar mucho en tu sistema simpático y vas a estar corriendo y va a haber una respiración mucho más intensa cuando estás en flow, en una de las etapas de flow específicamente, vamos a platicar en un momento. Y finalmente, la temperatura de tu tronco, ¿sí? Baja porque le da la sangre se mueve mucho más a tus extremidades para que puedas hacer, para que puedas crear, para que te puedas mover, ¿sí? Entonces vamos a platicar mucho de todo este proceso y finalmente cerrar, antes de ya movernos el primer módulo, o el primer espacio donde vamos a hablar de la taxonomía de flow, entender lo siguiente alrededor de tu cerebro. Tu cerebro constituye aproximadamente el 2% de tu peso, ¿ok? Pero consume cerca del 25% de la energía de tu cuerpo. Así de importante es tu cerebro. ¿Sí? Pesa aproximadamente, de nuevo, el 2% de tu peso es tu cerebro, pero consume una cuarta parte de la energía que tu cuerpo tiene. Entonces, algo que pasa cuando estás en flow, te hablaba ahorita un poco de este espacio en el cual te desvaneces, una de las características de flow, que de repente, si estás en una posición incómoda, ni cuenta te das, o esta idea de ir al baño, ni siquiera lo piensas hasta que terminas ese proceso de flow. Y a nivel químico, en realidad, o neuroquímico, lo que está ocurriendo es que tu cerebro, cuando estás ya en esta fase de flow, apaga ciertos sistemas, busca conservar energía o busca darle energía a aquellos procesos que son más relevantes, como esta parte de pensar, de crear, de conectar puntos, de tener estos momentos, ajá, sí, o estos 20. Tu cerebro premia, cuando estás en flow, premia eso y entonces lo que hace es apaga otros sistemas, por así llamarlo, baja la atención que le pone a otros sistemas en tu cuerpo para premiar o privilegiar estos puntos, ¿sí? Por eso es que cuando terminas ese estado de flow, tu cerebro es como que vuelve a encender el resto de sistemas, déjame llamarlo así, ya no está en un modo de conservación de energía y dice, ay, carajo, tengo que ir al baño, ¿sí? O estoy muy incómodo con esto, o no me acordaba que tenía que hacer esta otra cosa, ¿sí? Quiero que sepas que es muy normal que eso pase.